Vamos a hablar sobre el BOE, el Boletín Oficial del Estado, y el BOCIL, el Boletín Oficial de Castilla y León. Y vamos a hablar tanto en educación primaria como en educación infantil. Educación infantil. Objetivos: conocer su propio cuerpo y el de otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias. Construir una imagen positiva y ajustada de sí mismo y desarrollar sus capacidades afectivas. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social con especial atención a la igualdad, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas y en la lectoescritura. Principios. La educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años. Esta etapa se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los 3 años y el segundo desde los 3 hasta los 6. La educación infantil tiene carácter voluntario. El segundo ciclo de esta etapa educativa será gratuito. Áreas del primer ciclo de infantil. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Hace referencia a la construcción de la propia identidad y de su madurez emocional, al establecimiento de relaciones afectivas con los demás y a la autonomía personal como procesos inseparables y necesariamente complementarios. Conocimiento del entorno. Con esta área de conocimiento y experiencia se pretende favorecer en niños el proceso de descubrimiento y representación de los diferentes contextos que componen el entorno infantil, así como facilitar su inserción en ellos de manera reflexiva y participativa. Lenguajes, comunicación y representación. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajusta a la intención y a la situación. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar actividades de representación y expresión. Principios pedagógicos. Los métodos de trabajo se basarán en las experiencias, las actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente afectivo y confianza. Asimismo, se potenciará la educación en valores, con especial referencia a la educación en la convivencia y a la igualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos escolar, familiar y social. Áreas del primer ciclo de infantil. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. El cuerpo y la propia imagen, juego y movimiento, la actividad y la vida cotidiana, el cuidado personal y la salud. Conocimiento del entorno. Medio físico de eventos y relaciones, acercamiento a la naturaleza, cultura y vida en sociedad. Lenguajes, comunicación y representación. Lenguaje verbal en su secuenciación temporal. Expresión corporal. Expresión plástica. Expresión musical. Lenguaje audiovisual y TIC. Educación primaria. Y apreciar los valores y las normas de convivencia. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y la igualdad de derechos y oportunidades. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua. Adquirir competencias en una lengua extranjera. Desarrollar las competencias básicas. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas. Valorar la higiene y la salud. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano. Desarrollar sus capacidades afectivas y fomentar la educación vial. Principios. La finalidad de la educación primaria es facilitar a los alumnos los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura y el hábito de convivencia, así como el estudio y el trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral. Asignaturas troncales. Ciencias naturales nos ayudan a conocer el mundo en que vivimos, a comprender nuestro entorno. Ciencias sociales estudian a las personas como seres sociales y su realidad en sus aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos. Lengua castellana y literatura. Tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Las matemáticas permiten conocer y estructurar la realidad, analizarla y obtener información para valorarla y tomar decisiones. Primera lengua extranjera. Instrumento útil para desarrollar competencias que les permitan adaptarse adecuadamente a una nueva sociedad cada vez más independiente y global. Asignaturas específicas. Educación artística. El ser humano no puede estar alejado del desarrollo de sus facetas artísticas que le sirven para expresarse.
Educación física. El alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, gestionando los sentimientos vinculados a las mismas. Valores sociales y cívicos ayuda a garantizar el derecho universal de los niños a recibir una educación. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia. Aprender a desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución de conflictos que les permitan desenvolverse con autoestima en el ámbito familiar y doméstico. Conocer y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y la lengua cooficial de la comunidad autónoma. Adquirir una lengua extranjera la competencia comunicativa básica. Desarrollar las competencias matemáticas básicas y conocer y valorar su entorno natural, social y cultural. Iniciarse en el aprendizaje de las TIC, utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales, valorar la higiene y la salud, conocer y valorar los animales más próximos al ser humano, desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, fomentar la educación vial y actitudes de respeto. Principios. La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación básica. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas. Garantiza una educación común para los alumnos. Se adoptará la atención a la diversidad como principio fundamental. La educación primaria es una etapa educativa que comprende 6 cursos académicos. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado. La etapa de educación primaria comprende 6 cursos y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e integrador. Asignaturas troncales: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. Asignaturas específicas: Educación física, Religión o valores sociales y cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales, y Educación artística, que comprenderá las materias de plástica y música. Asignaturas de configuración autonómica, segunda lengua extranjera en quinto y sexto curso, algún área de refuerzo en las áreas troncales.